Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy analizaremos una de las piezas arqueológicas más populares de Europa que, en definitiva, tiene una gran importancia para comprender a la cultura ibérica desde todos los sentidos. Estoy hablando nada más y nada menos que de la escultura de la Dama de Elche. Junto a nuestro invitado Alejandro Ramos, haremos un recorrido por todos los periodos en los que la Dama de Elche ha sido partícipe. Vamos a descubrir los secretos que esconde este artefacto, exponiendo incluso nuevas hipótesis, creo que nunca antes vistas. Preparémonos para viajar en el tiempo y desempolvar los misterios del pasado, como siempre hacemos aquí en Misterioso Universo en la Red. En las noticias del misterio con Javier, vamos a hablar de la primera gran investigación sobre extraños materiales que al parecer pertenecen a otro mundo. ¿Qué tipo de materiales? ¿Dónde ha sido encontrado? ¿Y qué representa para la humanidad? Esto y mucho más en unos pocos minutos con Javier. Además, veremos una solución para los problemas ambientales. ¿Es posible que la tecnología nos ayude a cuidar el medio ambiente? Con esta pregunta, la tecnología blockchain trata de luchar en contra del cambio climático, convirtiéndose en una táctica para reducir la contaminación. ¿En qué consiste esto de blockchain? Bueno, Javier en otras ocasiones ya nos ha hablado de él. Vamos a ver qué tiene que ver ahora el blockchain con el intentar cuidar este medio ambiente del cual sí o sí dependemos de él, nuestras vidas dependen de él. Y la última noticia de la cual nos hablará Javier es acerca del helicóptero espacial llamado Ingenuity. Al parecer casi se accidenta en su sexto viaje por Marte y la verdad es que estuvo bastante cerca. Vamos a descubrir cómo logró sobrevivir a este accidente y qué es lo que lo ocasionó. Y para dar cerrojazo al programa vamos a hablar sobre el libro titulado Noche y niebla en los campos nazis de la escritora Mónica González Álvarez. Aquí nos vamos a sumergir en las historias heroicas de españoles que sobrevivieron a una de las eras más oscuras de la humanidad, donde las puertas del infierno se hallaban aquí, en la superficie terrestre. Prisioneras humanas fueron testigos de un sinnúmero de atrocidades. Sin embargo, conoceremos la biografía de 11 sobrevivientes que, en lugar de someterse a la voluntad de los nazis, se rebelaron para luchar contra la opresión. Un ejemplo de valentía y tenacidad. Sin duda no te lo pierdas porque va a estar muy, muy interesante. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, que aquí comienza esta gran aventura. Esto es Misterioso Universo en la Red.
La Dama de Elche ha estado rodeada de misterios y enigmas desde su hallazgo el 4 de agosto de 1897 por un joven en una finca de la Alcudia. Esta se encontraba a las afueras de la ciudad de Elche y esta figura ha suscitado numerosas preguntas en torno a su autenticidad, cronología y funcionalidad. Uno de los aspectos que más misterios ha provocado es el hueco que tiene en su parte posterior, y tuvo que pasar más de un siglo hasta que en el año 2011 unos investigadores del CSIC descubrieron para qué servía. No os voy a contar para qué servía este hueco porque lo va a hacer nuestro próximo invitado, que ha escrito un libro con un título simple pero directo, La Dama de Elche, de la editorial Almuzara. Su autor es Rafael Ramos y con ayuda de su hijo Alejandro Ramos ha escrito este libro. Y hoy no nos ha podido acompañar Rafael y será su hijo quien nos hable de esta escultura que tanto ha dado que hablar. Hola Alejandro y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Buenas noches. Alejandro Ramos es director del Museo y del Yacimiento de la Alcudia de Elche y ha dedicado gran parte de su vida al mundo de la arqueología. Para unos es un mundo raro, extraño, ¿no? Para otros, sin embargo, es una forma de vida. Entonces, bueno, pues me gustaría, Alejandro, que nos expliques qué es lo que llamó la atención de ti, este fascinante mundo de la arqueología, y decidiste dedicar tu vida a él. Bueno, yo parto de unas circunstancias muy peculiares, porque soy hijo y nieto de arqueólogos, pero además es que he nacido en el Yacimiento de la Alcudia. Por circunstancias especiales, yo llevo toda mi vida, tanto profesional como real, en el yacimiento, ¿no? Y sigo trabajando y sigo viviendo, como digo, en ese yacimiento. Entonces, en mi infancia formaba parte de los juegos de verano, del día a día. Me movía por el museo, formaba parte de mi casa y, bueno, pues cuando llegó la hora de decidirme profesionalmente, bueno, académicamente, ¿no? Por dónde tirar, pues era la opción principal, ¿no? El estudiar geografía e historia y luego formarme como arqueólogo, y así fue. Para mí las excavaciones han sido parte de mi adolescencia, de mi juventud. He participado en ellas como niño, prácticamente como mascota. Luego he sido un compañero más, luego he sido pues un técnico, director, y bueno, he formado parte de todos los escalones de la pirámide. Como digo, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista familiar, ¿no? Entonces, son unas circunstancias muy peculiares y, como digo, la Dama de Elche ha sido parte de nuestro ambiente, de como una persona casi viva, que ha ido evolucionando y ha ido desarrollándose porque sus conocimientos han ido variando en el tiempo y entonces le hace tener un carácter humano. Como siempre digo, es una pieza que es mucho más famosa muerta que viva, ¿no? Porque sí, cuando fue la persona a la que se retrató en esa escultura, pues sería una persona conocida en una comarca, ¿no? No creemos que en la comarca del territorio del área de influencia de la Hélice ibérica, de final del siglo V, principio del siglo IV, pero hoy en día es una pieza internacionalmente conocida, es una figura internacionalmente conocida, valorada y fruto o sea, y motivo de debates continuos. Y tanto, ¿no? Porque hay quien dice incluso que hasta puede ser una figura incluso de origen extraterrestre, dicen. O sea, fíjate si hay teorías, pero eso no es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? En fin, bueno, pues ya que has comentado, bueno, que se trata, ¿no?, de una persona a la cual, bueno, pues han retratado en la antigüedad. ¿Sabemos o tenemos quizás una ligera idea de quién puede ser esta persona a la que están retratando a través de esta estatua o busto? Porque ¿es una estatua o es un busto? Las dos cosas, es un busto y una estatua, sí. Nosotros creemos, la mayoría de los arqueólogos, de los historiadores, pensamos que fue una persona de la aristocracia, una señora de la aristocracia, de esa aristocracia ibérica, fruto de un primer control de territorios que provoca una riqueza, y que en esa época, en su época de existencia, pues creó una aristocracia con un tipo de indumentaria, con un tipo de modas, con una serie de joyas muy peculiares, y bueno, eso nos está diciendo que posiblemente fuera una señora. Pero luego hay teorías también
como aparece en el libro, que los portamuletos, las joyas portamuletos que lleva en su pecho, pues quizás esté indicando que sea una sacerdotisa, porque solo las sacerdotisas iban decoradas con ese tipo de joyas. Pero luego también en los rodetes aparece la flor de loto, que es un indicativo de divinidad, con lo cual podría ser también la representación de una divinidad. Con lo cual la escultura nos permite pensar en esos tres planos, ¿no? En que se trata de una sacerdotisa, se trata de una divinidad, pero también la irregularidad, la asimetría que tiene la escultura nos está diciendo que es un ser humano representado, porque nunca se trataría la imagen de una divinidad sin perfección en estos momentos. Entonces, de forma contradictoria, la escultura nos está diciendo que puede ser tres cosas, que quizás sacerdotisa y mujer pueden ser compatibles, pero no la imagen de divinidad. Entonces, bueno, permite muchísimo debate, ¿no? Permite mucho juego. Pero bueno, la realidad hoy en día nos está hablando el hecho de que hayan aparecido otras damas en otros yacimientos, de que posiblemente sea la representación de una mujer, posiblemente idealizada, de una mujer que existió físicamente. De hecho, si no recuerdo mal, me ha parecido leer en algún lugar que consideraron que podría tratarse de Isabel la Católica, incluso. Bueno, no he oído esa teoría, pero bueno, hasta hace poco, relativamente poco, hasta ya el siglo XXI, no ha habido análisis de la pieza. Entonces, al no haber análisis de la pieza, mucha gente ha jugado con la posibilidad de que sea falsa. De hecho, el libro de John Moffitt, del antropólogo norteamericano, que decía que era falsa y que salió a la venta aprovechando el centenario del descubrimiento, fue durante mucho tiempo el libro más vendido en el Museo Arqueológico Nacional, cuando era un libro totalmente descabellado que en el mundo científico ni valoró. Pero al público le gusta la polémica. Entonces, bueno, se vendió más que cualquier otro libro científico sobre la pieza. Y nos dañaba mucho, nos afectaba mucho el hecho de no tener un análisis, como tenían infinidad de piezas, que certificara la autenticidad de la pieza. Cuando el CSIC, ya a principios del siglo XXI, hizo análisis de pigmentos para saber los colores originales de la pieza y analizó la cavidad dorsal para certificar que fue una urna cineraria usada, pues ya se acabó la posibilidad de falsificar, de hablar de la pieza como fuera de la cultura ibérica o como una falsificación. Entonces, bueno, hasta ese momento, pues todo el mundo quería su minuto de gloria, llevándola a cualquier discurso al margen de la realidad. Y tanto. Bueno, oye, ya que hablas del CSIC, fíjate que eso sí que me lo he encontrado, ¿no?, mientras estaba preparando el programa, que en el año 2011 fue el CSIC el que llegó y puso un punto y final a la apertura que tiene la parte posterior de la cabeza. ¿Para qué sirve ese...? De la espalda. Eso es, perdóname, de la espalda. ¿Para qué sirve esa oquedad, ese agujero? Eso es la cavidad donde se depositan las cenizas del difunto, porque la pieza es una urna cineraria, es un sarcófago. Entonces, al analizarlo, pues se comprobó que las cenizas del difunto recién incinerado se habían depositado todavía incandescentes, habían derretido el estuco de la pieza y al enfriarse se habían cristalizado, dejando los restos humanos quemados, ya adheridos a la pieza sin que se pudieran perder, salvo con una acción mecánica que fuera a propósito por ello. Entonces, el CSIC demostró que ahí se habían depositado las cenizas de un cuerpo humano de esa época de final del siglo V, principio del siglo IV, y solo nos faltó saber el sexo, que hubiera sido importante, ¿no?, para ir acotando, ¿no?, precisando si realmente lo que hay ahí la pieza está conteniendo, porque si hubieran sido de un hombre, ya la teoría de que era la imagen del difunto se hubiera perdido, porque yo siempre hablo del paralelo. Hoy en día muchas mujeres se entierran en un ataúd con la imagen de un hombre, ¿no?, de un Jesucristo, que si no supieran nada de religiones, como nos ocurre casi con el mundo ibérico, podríamos pensar que ese Jesucristo es la imagen, o sea, es la representación de la persona que hay dentro del ataúd, cuando sabemos que no lo es. Entonces, bueno, estaría muy bien poder ir teniendo datos que van cerrando, ¿no?, teorías. Pero bueno, el hallazgo fue muy, muy importante para autentificar la pieza y para certificar, cerrar otra teoría, otro punto de debate, como es el qué era la pieza, ¿no?
Ahora sabemos que la pieza es una urna funeraria que estaba hecha exclusivamente para ser metida en una tumba. Por eso me molesta mucho la manera de exponerla en muchos sitios, incluido el Museo Arqueológico Nacional o incluso a Elche cuando ha venido, que se expone como una pieza para ser vista, para ser ensalzada, casi una pieza de culto, ¿no? Que confunde a quien la visita. La pieza es una urna funeraria que debería estar expuesta en un ambiente funerario, un ambiente de tumba, un ambiente oscuro, un ambiente subterráneo, ¿no? Y eso nos haría entender ante qué estamos. Uh-huh. Y oye, bueno, el busto en este caso, que es lo que nos queda de la Dama de Elche, se encontró en la finca de la Alcudia y me pregunto por qué se empezó a excavar en ese lugar y no en otro. ¿Se tenía alguna sospecha de que podría haber algún resto arqueológico o cuál fue la causa de ese lugar y no otro? No, la pieza sale, es un hallazgo casual. La encuentran campesinos, agricultores, trabajando, reconvirtiendo la finca, que ya era una finca agrícola, en algo más moderno, ¿no? Metiendo nuevos acequias y haciendo nuevos márgenes de bancales. Y en esas circunstancias le aparece la pieza. Es una lástima porque la pieza se extrajo de la tierra en el momento que afloró y no se pudo, no se tiene documentación del hallazgo, ¿no? Es una pena, es una tragedia arqueológica, ¿no? El hecho de no tener contextualizado el hallazgo. Porque, bueno, sí, tenemos documentación hay vídeo, hay entrevistas al descubridor, pero, claro, es una persona totalmente ajena al mundo de la arqueología y la información que nos puede dar, sí, nos puede valer en cierto aspecto, pero no hay una recogida de datos, no hay una investigación, no procede una excavación. Y es algo que es un poco perjudicial a la hora de tener información sobre la pieza. Pero bueno, ya te digo, apareció en ese contexto, pero de todas maneras la Alcudia ya desde 1401 se tenía catalogada como yacimiento arqueológico. Era un sitio de rebuscas donde la gente iba a encontrar tesoros, a buscar, a ver sus ruinas, porque hasta esos momentos en que se estaba reconvirtiendo en finca agrícola, la mayoría de sus restos arquitectónicos todavía estaban a la vista. Bien es cierto que se había utilizado como cantera porque mucha gente venía aquí a llevarse los sillares para construir en obras próximas, pero el yacimiento ya se conocía. Y lo que pasa es que el hecho de aparecer la dama le dio un plus de fama importante. Pero bueno, fíjate que cuando aparece la dama se vende a París porque el propietario de la finca en esos momentos, el doctor Manuel Campello, acostumbrado a vender todo lo que encontraba en ella, estaba pendiente de un pago desde el Museo Arqueológico Nacional y como no lo había recibido, no se fió de vendérsela a Madrid porque solo la vendía al que se la pagara al contado. Y bueno, la historia nos lleva a algo que es rocambolesco, pero es que Elche estaba pendiente de recibir a Pierre Paris, que era un museo de la Universidad de Burdeos vinculado con el Louvre, y que llegó a los 2 o 3 días de aparecer la pieza porque venía a ver el Misterio, el famoso drama sacrolírico que se representa en la Basílica de Santa María, y cuando vio la pieza, directamente llamó a su padre para asegurarse el dinero. Su padre habló con un banquero, le envió el dinero y compró la pieza casi a título particular porque sabía que el Museo del Louvre iba a estar interesada y se la iba a comprar. Ya habían dado unas claves por telegrama de hasta cuánto dinero podían llegar a ofertar y bueno, hizo una compra muy interesante para el Museo Parisino. Y es una serie de casualidades enormes, ¿no? O sea que el yacimiento ya era conocido, ya se había excavado en él, pero bueno, no había aparecido ninguna pieza de este valor, ¿no? Como luego sí han ido apareciendo a lo largo del siglo XX. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo en Francia, en poder de Francia, el objeto el busto, la Dama de Elche? Porque como la Dama de Elche, muchos otros tesoros fueron robados durante las guerras napoleónicas. Sí, bueno, esta pieza en concreto fue teóricamente fruto de una adquisición legal, ¿no? Fue una compra por parte del gobierno francés. Es una compra legal, pero cuando se trata de arte, creo que no son compras éticas, ¿no? Es como si nosotros vamos hoy en día a una aldea de un país tercermundista y les compramos todo lo que queramos. Incluso podríamos llegar a comprar personas. Y en algunos sitios podría ser hasta legal. Pero que sea legal no quiere decir que sea ético. Yo por eso siempre he pensado que España en esos momentos y en esas circunstancias, además justo acababa de morir asesinado Canóvar del Castillo, el presidente del gobierno. España no estaba para en esos momentos, esos días, para estar pendiente de su patrimonio.
y fue una compra entre una potencia emergente como era Francia y un país en decadencia como era España, que estaba perdiendo sus colonias, acaba de entrar en guerra con Estados Unidos por Cuba y Filipinas, y bueno, era un país que ahora mismo, pues en esos momentos, la Dama de Elche no apareció en el mejor momento como para que se quedara. Pero bueno, también la suerte se alió con España porque cuando en el 39 empezaron a bombardear París en la Segunda Guerra Mundial, pues deciden sacar la pieza, el gobierno francés decide sacar la pieza y la va llevando hacia el sur, en una ruta de castillos y lugares emblemáticos de la cultura francesa, hasta dejarla en un museo de Bellas Artes, no en un castillo, como siempre se ha dicho, en un museo de Bellas Artes de Montauban, cerca de la frontera, y de ahí ya es donde se cerró la negociación entre Franco y Pétain y la pieza volvió. La pieza, cuando vuelve a España, genera una tragedia en el mundo de la cultura francesa. Ellos no están acostumbrados, no se podían imaginar que iban a perder piezas de su museo. Y una pieza muy singular, porque era la pieza de la cultura ibérica. Ellos se congratulan de tener piezas de todas las mejores piezas, o piezas de gran nivel de todas las culturas, y ellos son los que descubren la cultura ibérica prácticamente. Es allí donde se reconoce a la Dama de Elche como una escultura ibérica. Cuando se habla de España se le habían atribuido procedencias romanas, griegas, fenicias, pero nadie se había atrevido a hablar todavía de una cultura ibérica, de unas esculturas ibéricas, ¿no?, de esa entidad. Es en Francia, que están mucho más avanzados en el mundo de la arqueología, los que certifican esa identidad ibérica, ¿no? Pero bueno, Francia, ya digo, se quedan bastante dolidos cuando la pierden, ¿no? Y la pierden en esas circunstancias, ¿no?, con esa especie de chantaje prácticamente que se le hace, ¿no?, de que Franco, pues el gobierno español decide no alinearse con Hitler a cambio de muchas premisas, y entre ellas la devolución de muchas obras de arte, ¿no? Entonces eso duele mucho en Francia, pero bueno, donde las dan las toman, ¿no? Entonces a nosotros nos habían quitado por esa fuerza económica la pieza, y por motivos políticos volvió. Así es. Bueno, ¿suele ser una tarea fácil esto de repatriar tesoros a su país de origen? ¿Suelen poner muchas trabas el país que lo tiene en general? Sí, bueno, estamos viendo como ahora muchos países están pidiendo a Egipto, Irak, están pidiendo a Berlín, a Londres, a París, están pidiendo la devolución de sus piezas, incluso Grecia. Pero es un tema delicado, porque en esos países, bueno, en Grecia quizá no tanto, pero en esos países no se puede asegurar en muchos casos la protección de la pieza, la seguridad de la pieza. Sabemos que creemos que, bien, sí, se hizo un movimiento de piratería, ¿no?, para adquirir esas piezas en el siglo XX, pero es que también sabemos que muchas piezas no estarían ahora mismo disponibles al público en general, a la investigación, a la ciencia, si no se hubieran traído a Europa, ¿no? Es un tema bastante delicado, porque las que se quedaron allí, la mayoría han ido a parar a coleccionistas privados y no se conocen. O sea, es un tema muy delicado, ¿no?, el tema de la devolución cuando hay una compra legal. Es un tema bastante delicado. Yo soy partidario de la devolución de las piezas a sus sitios de origen, pero con una seguridad, con cierta seguridad. El mundo es muy pequeño ya, no es como antes, ¿no? Hoy en día la gente viaja y se mueve y va a haber yacimientos, va a haber museos de otros países. Entonces, bueno, es un tema delicado. Así es, también una de las tantas cosas que nos fueron sustraídas durante esta ocupación francesa en España bajo el mando de Napoleón fueron los archivos de Simancas. Además es algo que comentáis en el libro, ¿no? Y que por lo visto para España es algo de suma importancia. ¿Qué contienen estos archivos que para España es tan valioso y además están relacionados con la Dama de Elche? Bueno, la relación que tienen con la Dama es simplemente que formaron parte de ese intercambio de obras de arte o documentación que tan interesantes, de tanto valor eran para el gobierno español. No sé decirte exactamente qué es lo que contienen esos archivos, pero bueno, formaban parte de la historia de España. En esos archivos está recogida parte de la documentación de toda la conquista o los viajes de nuestros conquistadores al Nuevo Mundo. Eso era, dentro de la Corona de Castilla, era algo trascendental, ¿no?, de suma importancia. Es un documento importantísimo a nivel mundial, y ahí formaban parte de esos archivos. Entonces,
bueno, es algo que es fundamental para la riqueza documental de un país. Lo mismo las coronas de Guarrazar, ¿no? El tesoro de Guarrazar, unas joyas que estaban hablando de un linaje visigodo fundamental para la historia de España. Entonces, no son solo objetos, no son elementos que un poco escalones en tu devenir histórico, que deben evidentemente estar en el país al que corresponden, y siendo un país como España que tiene total seguridad a la hora de preservar y asegurar estas piezas. Fuera de micro estuvimos hablando un poquillo sobre las aureolas que tienen en los laterales de la cabeza, y fíjate que me recuerdan un poco a estos inmovilizadores tetracameral que son como para cuando tienes una lesión, o quiero recordar que es así, cuando tienes una lesión en el cuello es para evitar que tú puedas mover el cuello, es como si te entablillaran, ¿no? Por decirlo así, el cuello. ¿Qué función tienen estas aureolas? ¿Podría ser esa función? Bueno, son una especie de joyas encaminadas a, de una forma ritual, recoger los cabellos, ¿no? Lo tenemos todavía vigentes en las fallas, en las falleras, ¿no? En las imágenes de las falleras, pero no solo en la fallera valenciana, sino en otro tipo de indumentarias de fiestas populares por todo el Mediterráneo. Incluso en el norte de África hay lugares donde, a la hora de vestir a sus damas, o como se quiera llamar, reinas de las fiestas, o la persona que está representando a la mujer en esos momentos, en esos días señalados de cada población, se hace este recogido ritual de los cabellos, ¿no? Y se engalanan con este tipo de joyas. Es simplemente una joya, ¿no? Va acompañada de esa tiara. Entonces la tiara que cubre la parte de la cabeza, ¿no? Y forma parte de todo un conjunto que gustaba mucho en la antigüedad, igual que luego evolucionó el tema de la corona. En estos momentos no existían coronas, existía este tipo de armazón que daba ese toque en esa cubierta de cabeza que vinculábamos con la aristocracia. ¿Quién fue Alejandro Aureliano Ibarra Manzoni, y cuál fue el papel que tuvo en el monumento, en el busto de la Dama de Elche? Bueno, Aureliano Ibarra Manzoni es un historiador ilicitano que también formado en Bellas Artes, gran artista, pintor, dibujante, que tuvo su principal aportación fue que ubicó la colonia romana en la Alcudia. Hasta esos momentos, por temas administrativos, por temas de que la capital de la provincia de Alicante es Alicante ciudad, se atribuía a ese solar, a esa ciudad, la ubicación de la antigua colonia romana de esta provincia. Y él fue el investigador que demostró que estaba en la Alcudia, ¿no? Estaba en Ilici, la colonia, y por eso ha pasado a la historia. Aparte fue un investigador a mediados del siglo XIX del yacimiento, excavador, y su hermano, Pedro Ibarra, su hermanastro, porque este era Ibarra Manzoni y su hermano era Pedro Ibarra Ruiz, siguió sus pasos, porque se llevaban bastantes años, y fue uno de los excavadores también en el yacimiento, fue uno de los pioneros de la arqueología española ilicitana, y puso el germen del actual Museo Arqueológico Municipal, que a partir de los hallazgos que había hecho tanto en el término municipal de Elche como en la Alcudia, empezó a generarlo. Las instituciones municipales no le hicieron caso, a él le siguió mi abuelo, que le pasó 3/4 de lo mismo, y por eso en Elche tenemos la peculiaridad de tener un museo arqueológico municipal con importantes piezas de la Alcudia y luego el Museo de la Alcudia, porque hasta mediados del siglo XX las piezas que aparecían en las excavaciones de la Alcudia se llevaban a Elche para ese futuro museo que nunca llegaba, y cuando se tiró un poco la toalla se empezó a construir el museo de la Alcudia, el museo que está aquí. Entonces se dividió la colección. Desde esa época ya todo lo que aparece en la Alcudia se queda en la Alcudia, está aquí expuesto, pero hasta entonces se quedaba ahí. Entonces por eso tenemos esos dos museos. Y los hermanos Ibarra pues fueron un poco los pioneros de la arqueología ilicitana.
en esas excavaciones que se realizaron dentro de la finca de la Alcudia se encontraron pequeñas esculturas muy similares a la Dama de Baza. ¿Podrían tener algún tipo de relación esa Dama de Baza con las que se han encontrado dentro de esta finca? A ver, es una moda en todo el mundo mediterráneo, en toda la costa levantina, las damas tanto sedentes como estantes, como en busto, como urnas cinerarias. O sea, todas son urnas cinerarias y eran diferentes modelos de enterramiento. Nosotros ya, como te comentaba anteriormente, tenemos constatadas 4 damas en la Alcudia. Una está expuesta en el museo, 2 tenemos fragmentos de ellas y otra está perdida porque se encontró en el siglo XVII y se vendió y no tenemos ahora mismo noticias de su paradero. Pero cuando hablamos de la Alcudia, tenemos que tener presente de que es un yacimiento sin excavar todavía prácticamente, que tiene excavado un 10, un 15% quizá de su superficie, pero la mayoría de esas excavaciones son de los niveles romanos, los niveles de la colonia romana. Sin embargo, de los niveles ibéricos no hay nada excavado prácticamente, porque solo en las campañas actuales, las campañas que está haciendo la Universidad de Alicante en el yacimiento, en concreto en el sitio donde apareció la dama, empezamos a tener algo de urbanismo, pero algo poquísimo, una muralla y un par de muros, que nos están hablando de esa ciudad del siglo V a.C. y va a empezar a darnos noticias reales, ¿no? Para poder saber de qué se trataba. Entonces, es un yacimiento que, aunque tiene siglos casi de historia, en sus niveles ibéricos es un yacimiento todavía virgen. Wow. O sea que te queda mucho por descubrir. Poder en breve tener información de primera mano, por supuesto, de lo que esto fue en época ibérica. Wow. Qué interesante. Oye, pues estaremos pendientes de ello, a ver si en próximos meses, ¿no? O pocos años, ¿no? Empecéis a descubrir muchas más cosas. Oye, ¿existen réplicas de la Dama de Elche repartidas por el mundo, incluso por España? Por el mundo, sí. Donde viajes te la puedes encontrar, vamos. Desde Tailandia hasta Estados Unidos, hasta cualquier sitio. El ilicitano es una persona emprendedora que viaja, pero aparte es un icono. La Dama de Elche es un icono perfecto, ¿no? Que si no existiera, pues el que la diseñara aceptaría de pleno, porque la capacidad que tiene de captar la atención del público es impresionante, ¿no? O sea, está utilizada para todo. Para cualquier congreso de cualquier cosa, para cualquier publicidad, ahí puedes encontrar una dama. Y no solo en Elche es lo que me llama la atención, porque que aparezca en Elche esté plagado de damas de Elche es normal, pero que te vayas a cualquier ciudad y de pronto en el anuncio, por ejemplo en Marsella, después de estar un año allí en Francia nada más, de pronto Marsella hace una especie de competición deportiva y se le ocurre utilizarla para su cartel, cuando entonces no había ni redes sociales ni medios de comunicación potentes que divulgaran la imagen, pero es que realmente el que la miraba se quedaba un poco sorprendido, ¿no? De esa capacidad, de esa forma triangular que tiene con varias formas geométricas, que es un ejemplo de cómo crear un icono fácil de reconocer, con 4 trazos, y que a la vez, si te fijas, puedes profundizar en infinidad de detalles, ¿no? Entonces eso es lo que le da una fuerza, o sea, una fuerza enorme como imagen, ¿no? Luego, el hecho de ser una pieza a nivel estético ya es algo subjetivo, ¿no? Pero estéticamente es una pieza muy lograda, muy conseguida, de una belleza, palpable, pero luego tiene ese toque humano, esas desigualdades, esa asimetría que tiene, que lejos de ser fallos, le da ¿no? una proximidad, ¿no? Que cuando la estás viendo, pues llegas a poder ver a una persona, ¿no? Aparte dentro de esa figura tan extraña, ¿no? Que le genera ese triángulo con rodetes. Pero bueno, esa es una pieza, dicho por los especialistas en arte, muy singular, ¿no? Muy, muy singular, que le hace tener un alcance enorme, ¿no? En todos los niveles. Y ya para ir terminando, Alejandro, como director del Museo del Yacimiento de la Alcudia, ¿qué nos recomendarías que deberíamos de visitar o de ver realmente en tu museo, sí o sí, que no podríamos dejar, si visitamos la ciudad de Elche, no podríamos dejar pasar la oportunidad de ver algunos objetos que exponéis ahí en tu museo?
A ver, nosotros de broma comentamos muchas veces, mis compañeros y yo, que deberíamos escribir un libro récord de los Guinness de la Alcudia, porque es muy curioso. A ver, no queremos pecar de fantasmas, pero es que hay infinidad de cosas que son únicas en la Alcudia y es muy curioso. Por ejemplo, tenemos el mosaico ibérico con inscripción más antiguo de la península ibérica, pero luego también tenemos la inscripción, una inscripción de la creación de la colonia a partir de la ciudad ibérica, la única inscripción que se conserva en todo el Imperio Romano, con nombres y apellidos, hablando de un reparto de tierras de esos colonos romanos que llegan a esta ciudad ibérica. Luego tenemos, por supuesto, la mejor colección de vasos ibéricos de cerámica ibérica, y de hecho en la historia del arte recibe el nombre de estilo Elche o estilo licitano, depende del autor que hable, pero bueno, lleva el nombre del yacimiento. Luego tenemos un conjunto escultórico impresionante, porque la Dama de Elche nos eclipsa, nos ayuda mucho, pero también nos eclipsa, porque mucha gente piensa que apareció la Dama y ya no va a aparecer nada más, cuando estadísticamente es imposible, cuando un yacimiento no se ha excavado, hayan encontrado de forma casual, haciendo una acequia, la mejor pieza. Sabemos que van a aparecer más damas, sabemos que cuando se encuentre la necrópolis la cantidad de escultura ibérica pues va a ser impresionante, porque los testimonios de superficie que nos están dando pistas de lo que hay debajo no lo están diciendo. Y luego es un museo muy, muy potente a nivel de materiales. Luego es un yacimiento también visitable, o sea, es un yacimiento que está perfectamente preparado para recibir visitas, de hecho las tiene de forma continua, donde edificios termales, edificios públicos, basílicas paleocristianas, pues están por todas partes. Domus, casas romanas con un estado de conservación bastante importante, hay varias excavadas. Entonces, es un yacimiento muy, muy reconocido, que, como digo, quizá el hecho de no tener la Dama, o que la Dama sea tan importante, pues quizás la gente piense que es lo único que hay que ver. Pero es un yacimiento que bueno, las encuestas de satisfacción del público son altísimas, ¿no? La gente que viene, tenemos un centro de interpretación que se inauguró en 2008, de una calidad arquitectónica impresionante, en la que se recogen las 200 mejores piezas. Luego visitas todo el yacimiento, luego está el museo con 3 salas, una dedicada a mundo ibérico, otra a mundo romano y otra a la antigüedad tardía. No olvidemos que aquí esto fue sede episcopal durante más de 3 siglos, con un palacio episcopal, un obispo que gobernaba una parte importante de la península ibérica, no solo religiosamente, sino políticamente. Entonces, es un yacimiento muy, muy completo, muy, muy conocido. A través del libro de Rafael Ramos vamos a poder descubrir todo esto que nos ha contado hoy su hijo, Alejandro Ramos, y vais a encontrar hasta el mínimo detalle histórico y arqueológico en este libro titulado La Dama de Elche, de la editorial Almuzara. Fijaros que es un libro que contiene tantos detalles que han tenido que recortar muchísimos detalles, y los han comprimido, por decirlo de alguna manera, en 500 y pico páginas. O sea, vais a alucinar si os gusta mucho el tema de la Dama de Elche. Y bueno, pues nuestro invitado ha sido hoy Alejandro Ramos, al cual, bueno, pues le doy las gracias por haber participado en nuestro programa, y bueno, pues habernos hablado de este busto tan interesante, como hemos dicho, conocido mundialmente. Alejandro, formas de contacto y redes sociales en donde puedan ponerse en contacto contigo, y también, si quieres, de paso, pues bueno, tienes también las redes sociales que tenéis para el museo, para que os puedan seguir vuestros trabajos y aportaciones. Sí, está, por supuesto, tenemos redes sociales y la web del museo, la web de la Alcudia, fácil de encontrar en cualquier buscador, alcudia.ua.es, pero bueno, poniendo la Alcudia, enseguida aparecemos, la Alcudia de Elche, enseguida aparecemos en primer lugar en cualquier buscador. Facebook, tenemos Facebook activo, tenemos Instagram, hay una persona dedicada a redes sociales, y es fácil de localizar. Quiero aprovechar que invitaros, porque vamos a presentar ya, mañana mismo vamos a presentar la nueva edición del Festival de Teatro Clásico que hacemos en la Alcudia, que es algo súper interesante, y que, bueno, os invito a participar, porque son las noches de julio, 7 noches en el mes de julio, una representación teatral de primera calidad, las mismas que se pueden ver en el Festival de Teatro de Mérida. Y el año pasado nos quedamos con las ganas por el tema del COVID, pero este año sí que vamos a poder hacer la 9ª edición. Es algo que hacemos con la Universidad de Alicante. Sabes que la Universidad de Alicante es la que gestiona el yacimiento desde el año 1996, que este año estamos en el 25 aniversario.
tenemos a la Fundación La Alcudia, gestionada por la Universidad de Alicante, y que, bueno, nos abre muchísimas puertas en el mundo de la investigación, por supuesto. Y bueno, y nada más, y agradecerte muchísimo que hayas pensado en nosotros para tu programa. Nos tienes a tu disposición para cuando quieras, y bueno, eso, y muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Ya aprovecho y te voy a hacer una pregunta ya personal. ¿Para agosto tenéis pensado algo? Porque en agosto voy a dejarme caer por allí, te puedo decir, a 20 kilómetros de Elche, más o menos, de vacaciones, ¿eh? Pues en agosto estaremos de vacaciones a partir del día 4, porque el día 4 celebramos el aniversario del descubrimiento de la pieza. La Dama de Elche apareció un 4 de agosto y cada año se hace una celebración. El año que viene será una celebración especial porque será el 125 aniversario, pero siempre se hace una... Y bueno, y viendo a ver las medidas COVID que tengamos este año por esa fecha. Claro. También. Bueno, pues oye, para el 4 de agosto sí que estoy y ya tengo apuntado entonces en la agenda esa fecha. Me planto por allí. Míralo en las redes sociales porque es posible que se pase al 3 por la tarde, que hay años que, según el día que caiga, se decide hacer por la tarde el día anterior. Venga, vale, perfecto. Bueno, pues si bajo por allí, ya nos veremos por allí. Muchas gracias, Alejandro. Víctor, buenas noches. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Ahora tocan las noticias del misterio con Javier y bueno, pues vamos a ver cuáles son esas que nos tiene preparadas para el programa de hoy. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Pues nada, aquí estamos ya con calor. Calor, bueno, ha llegado para quedarse. Madre mía, el calor que está haciendo este verano, ¿eh? Con el buen tiempo así que parecía que estaba haciendo ahí en junio, ¿no? Esos últimos coletazos que estaba dando el verano, como quien dice, con esas lluvias así que cayeron por toda la península, vamos, y que nos dio así ese respirillo. Y mira, yo me esperancé, dije, lo mismo este verano viene un poco caluroso, pero madre mía, ¿eh? Nada, esa es la misma esperanza de todos los años. Todos los años cuando cae ese chaparrón de verano dices, a lo mejor este año no pasa tanto calor. Y luego cuando llega el mes siguiente, el bochornazo siempre te parece que es más incluso que el del año anterior. Ya te digo. Bueno, es verano y es lo que toca, ¿no? Oye, ¿sabes? Mira, Javier, hay científicos que dicen que vamos de camino a una pequeña glaciación, ¿no? Así que lo mismo, oye, los próximos veranos no son tan calurosos, ¿no? Vamos a echar de menos lo mismo hasta este calor, ¿eh? Bueno, yo no sé tu caso, ¿no? Pero yo soy muy de invierno. A mí me gusta mucho la manta y la bata y estar tapado en casa y todo eso. El calor me molesta mucho. No sé si de camino a una glaciación, pero sí que es verdad que agradeceríamos un poquito más de un poquito de por favor, ¿no? Un poquito de por favor, sobre todo cuando yo, por lo menos en mi zona, que llegamos a temperaturas diarias de cerca de 40 grados. Te digo, yo vivo en la capital y son igual esos 40 grados, pero con clima seco. O sea que, bueno, cada lugar tiene su rollo, al fin y al cabo, Javier. Pero bueno, en fin, yo qué sé. Yo soy como tú, más de invierno, más de estar ahí calentito con la manta o con el edredón, que da más pereza levantarse en invierno que en verano. Pero bueno, pues nada, a ver, Javier, ¿qué noticias, de qué nos vas a hablar hoy en el programa? Sí, mira, vamos a hablar de una pequeña anomalía que tuvo el Ingenuity durante su sexto vuelo, ese dron de Marte, porque la verdad es que tuvo algunos problemas serios y no esperados, sobre todo por la gente que los pilota, y casi acaba en desgracia, que sí que es verdad que ya lo hemos comentado aquí, que al final desgraciadamente, ¿no? El Ingenuity ha nacido como aquel que dice en Marte y va a morir en Marte, porque su vida está hecha para eso, ¿no? Pero tuvo unos pequeños problemas de error y era muy curioso porque se filtró muchas veces el vídeo, los movimientos que hacía y tal, y voy a explicarte un poquito qué es lo que pasó y por qué actuó así de esa manera. Luego también te voy a hablar de la primera gran investigación que se está haciendo sobre extraños materiales, y es porque han detectado algunos
algunas fibras, alguna especie de material dentro de otros materiales que no tienen muy clara de dónde es la procedencia, y gente muy conocida, tanto ufólogos como científicos, se están empeñando, ¿no?, en intentar por lo menos averiguar cómo ha podido ser que esos materiales estén aquí. Y por último te voy a hablar de un estudio que se ha hecho sobre la tecnología blockchain, que podría ayudarnos a solucionar el problema del CO2, que hoy en día todavía nuestra tecnología no nos da para eso, y entonces hay ya varios estudios que se están intentando enmerar en darle una razón a que podamos mantener esos niveles de CO2, incluso, ¿por qué no?, llegar a sacar dinero de esa especie de tecnología. Muy bien, bueno, pues luego nos contarás a ver ¿qué tecnología es esta tan innovadora que nos puede solucionar estos problemas del CO2? Y vamos con la primera noticia, que hablas de esa extraña anomalía del Ingenuity, este robot que, como bien has dicho, ha nacido para morir en Marte. Cuéntanos, Javier. Pues sí, como ya te digo, este Ingenuity, ¿no?, durante su sexto vuelo experimentó una cierta anomalía, ¿no?, en el planeta rojo, que lo que le hizo fue, que imagino que la gente habrá visto porque hay varios memes, ¿no?, y varios vídeos, fue volar de una forma pues bastante errática, ¿no? Hay que decir que aún así el helicóptero logró aterrizar de forma segura, y sí que es verdad que el incidente ha servido como, digamos, una prueba de esfuerzo inesperada del sistema, ¿no?, del pobre Ingenuity, ¿no? Se suponía que la sexta prueba de este Ingenuity, que se llevó a cabo el 22 de mayo de 2021, iba a llevar ya en sí al helicóptero al límite, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente que planificaba la misión aún obtuvo mucho más de lo que esperaban, ¿no? Para la prueba, el Ingenuity debía ascender unos 10 metros y luego volar en dirección suroeste unos 150 metros, parar y luego, acto seguido, hacer 2 viajes más. Uno de 15 metros y otro de 50 metros, y luego aterrizar en el lugar que se le había designado, ¿no? El vuelo de la prueba comenzó bien, lo que pasa es que las cosas empezaron a ir mal al final del primer tramo. El helicóptero de repente parecía inseguro, ¿no?, y lo que hacía era ajustar su velocidad y hacía unos movimientos que eran inclinándose hacia adelante y hacia atrás con una especie de patrón, ¿no? Lo que hacía era como oscilar. Por lo menos eso es lo que nos explicó Howard Grip, que es el piloto principal de este Ingenuity en la distancia, ¿no?, este artilugio de la NASA, ¿no? Este extraño comportamiento continuó durante todo el vuelo, y resulta que antes del aterrizaje los sensores que lleva a bordo, ¿no?, el helicóptero, encontraba cierto problema de balanceo por ese cabeceo que hacía, y hacía picos de hasta 20 grados más arriba del consumo de energía que debía hacer. Para comprender qué salió mal durante el vuelo, debemos considerar, ¿no?, que obviamente que este dron funciona de manera autónoma, ¿no? Tiene dentro una unidad de medición inercial que los científicos lo llaman IMU, y que permite al Ingenuity realizar, digamos, un seguimiento de su ubicación, velocidad y orientación durante el vuelo, ¿no? Al mismo tiempo, tiene un sistema de control que reacciona a todas estas mediciones, que digamos que lo que en realidad serían es más o menos para que se haga una idea el Ingenuity de por dónde va, ¿no? De hecho, de por sí solo, ¿no?, si miráramos solo esta unidad de medición inercial, este IMU, ¿no?, él solo por sí sería insuficiente para esta tarea, ya que parece ser que los errores que acumularía serían muchos y en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Así que para completar todo este sistema de guiado, ¿no?, de navegación, por decirlo de alguna forma, el helicóptero lo que hace es utilizar una cámara que lleva a bordo y que captura alrededor de unas 30 imágenes de la superficie marciana durante el vuelo, y lo que hace es transmitirlo directamente a su sistema de navegación. Este sistema depende de que un algoritmo con el que trabaja recibe como ciertas marcas que deben de ser precisas. Explico esto. Digamos que cada vez que llega una imagen, cada vez que el Ingenuity hace una foto, ¿no?, el algoritmo de ese sistema de navegación realiza ciertas acciones, ¿no? Primero lo que haría sería examinar la marca de tiempo que recibe junto con la imagen para determinar cuándo se tomó la imagen. Luego ese algoritmo lo que hace es una predicción sobre lo que la cámara debería haber estado viendo en ese momento. Y entonces lo que hace finalmente es observar dónde van a aparecer realmente esas características de la imagen. Digamos que el algoritmo de navegación usa la diferencia entre
las ubicaciones que, digamos, que ha predicho, ¿no? Que el sistema ha dicho esto debería estar aquí, y las que son realmente reales, y lo que hace es corregir sobre la marcha la posición, la velocidad y la actitud, ¿no? Digamos, va contrastando la información que se supone que tiene que haber con la que de verdad hay, y el dron se va autogestionando a sí mismo para llevar la misión a cabo. Pues, ¿qué pasó? Pues que en la marca de 54 segundos exactos del vuelo de la Ingenuity, una anomalía durante el vuelo alteró ese pequeño equilibrio que existe, ¿no? Ese flujo constante de información de la cámara de repente se vio interrumpido por un error que parece que fue tan solo un solo fotograma perdido, y que provocó que todas las imágenes de navegación que venían por detrás se entregaban con una marca de tiempo que era errónea. Por lo tanto, ese algoritmo de navegación funcionaba con una información que era incorrecta cuando se tomaban las imágenes. Pues al trabajar con todos estos datos degradados, el Ingenuity lo que hacía era entrar en un modo en el que, digamos, continuamente tenía que hacer correcciones sobre la marcha, ¿no? Lo que resultaba en esos movimientos de ida y vuelta. Aunque hay que decir, Víctor, que sorprendentemente el Ingenuity logró continuar el vuelo y logró aterrizar. De todas formas, la NASA, hay que decir que diseñó el Ingenuity para tolerar este tipo de errores significativos sin volverse totalmente inestable, ¿no? Sobre todo esos errores de sincronización, que parece que ha sido el problema. Pero la buena noticia, digamos, que es que el aparato tiró de todos los recursos disponibles que tenía, ¿no? Como es ese sistema de rotor y un sistema de potencia, y consiguió responder a los problemas que se encontraba en el último vuelo para no acabar estrellándose. Tengo que decir que también he leído por ahí que el vuelo anómalo fue intencionado. No lo fue. Para llevar al Ingenuity al límite, el fallo probablemente produciría algunos datos que sí que es verdad que se van a analizar cuidadosamente en el futuro, ¿no? Ampliando, digamos, que les va a servir a los expertos para ampliar esa fuente de conocimiento sobre el vuelo de helicópteros en Marte. Pero no era la intención casi conseguir estrellarlo, que era lo que casi conseguimos, ¿no? Casi consiguen los científicos. Pero como ya te he dicho al principio, Víctor, al final es la primera vez que se consigue volar este tipo de drones o de helicópteros, llamémoslo como queramos, en Marte, y como bien te decía al principio, su final también va a estar en este planeta, pero sí que es verdad que los científicos no esperaban que fueran tan pronto, y gracias a Dios no ha sido tan pronto. En la segunda noticia nos ibas a hablar sobre una investigación que van a hacer sobre unos extraños materiales que no encuentran ningún tipo de explicación del por qué están en este planeta. ¿A qué materiales se están refiriendo, Javier? Pues sí, mira, Gary Nolan, que es profesor de microbiología de la Universidad de Stanford, y el informático, matemático y además ufólogo, el francés Jacques Vallée, han formado una alianza para investigar estas muestras de materiales recogidos que supuestamente están recogidos en lugares de aterrizaje de los ovnis, ¿vale? En una primera impresión de esta investigación, Nolan y Jacques Vallée explican que ciertos materiales metálicos, y que hoy en día ya, mientras que tú y yo hablamos, ya se están investigando, ¿no? Digamos que contienen ciertos niveles y ciertas trazas de elementos que no se esperaría que estuvieran o que estén contenidos en materiales terrestres o que estén elaborados en la Tierra. Los investigadores, que ya han mostrado una pequeña muestra del trabajo en el documental de Phenomenon, que es del año 2020. Si nuestros oyentes no lo han visto, les recomiendo que echen un vistazo, porque la verdad es que es bastante curioso. Ahora mismo se encuentran en una fase de realización de análisis técnicos, ¿no? Que se van a ir empleando mediante el uso de varios instrumentos para llegar a que las informaciones sean más precisas sobre estos materiales. Como punto inicial, ellos creen que las proporciones de ciertos isótopos, ¿no? específicos de los metales que no concurren en la Tierra. Digamos que dicha composición química abriría nuevas oportunidades de materiales artesanales de alto rendimiento, tanto dentro como fuera del planeta, ¿no? Jacques Vallée ha explicado que su parte del trabajo va a ser, digamos, pasar todos estos procesos académicos, ¿no? a revisión por pares, que como
desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado, por lo menos yo, a esto de revisión por pares durante la pandemia. Esto no es otra cosa que mostrarles tus estudios, ¿no? Sacarlos a la luz y dar estos estudios a otros expertos para que ellos mismos comprueben los datos y verifiquen que todo es correcto y que no hay ningún error en los procesos y se puede repetir el proceso que han hecho ellos mismos. Además, también explica que la fase final del trabajo, ¿no?, llega de la mano del desarrollo de una máquina que les está permitiendo determinar la estructura atómica de los materiales, ¿no?, ya que esta es totalmente imposible de falsificar. Si alguna de las estructuras atómicas de estos materiales puede dar, digamos, pistas de que han sido manipulados o ha sido hecho por la mano del hombre, pues con esta máquina te dicen que ellos van a saber cuál es la estructura atómica exacta y que no va a ser posible falsificarla. Ellos están usando un dispositivo de imagen tridimensional y cuando han colocado alguno de estos fragmentos de material en una cámara de vacío de este nuevo aparato, que tengo que decirte que he encontrado bastante poca información de cómo funciona este aparato y de qué es, ¿no? Digamos que sabemos pocas cosas, ¿no? Lo que han descubierto es que la composición química de algunos materiales es diferente a la de cualquier metal conocido. Según nos cuenta Gary Nolan en el estudio, digamos, estos son palabras puestas, las digo yo, pero son de su boca, ¿no? Si hablas de un material avanzado, estás hablando de una civilización avanzada. Pero esto no significa que este material se haya hecho en el espacio exterior, sino que fue fabricado, ¿no?, digamos, especialmente para un propósito en particular que ahora mismo, según nos dicen Gary Nolan y Josh Vallée, no somos capaces de comprender. Pero una de las preguntas que me dice Víctor es ¿de dónde vienen estos materiales que se están estudiando, ¿no? Porque sí que es verdad que en el estudio ellos no nos dicen qué están estudiando, pero sí que están estudiando materiales que han caído en aterrizajes OVNI. Pues mira, aquí es donde entra una periodista que se llama Leslie King, que es una veterana reportera que ya lleva varios años cubriendo algunos destacados temas OVNI, sobre todo para periódicos como The New York Times, ¿no? Y que últimamente ha publicado un artículo que hace referencia a una serie de diapositivas no clasificadas de origen incierto, pero que aparentemente fueron mostradas en reuniones, digamos, informativas, ¿no?, del Congreso de Estados Unidos y que hacían referencia a vehículos alienígenas, lo entrecomillo mucho, y recuperación de estos vehículos tras accidentes. En unas declaraciones a la revista New Yorker, esta reportera, ¿no?, explica cómo ella misma había comenzado a aceptar la idea de que los fragmentos de ovnis estrellados se habían ido guardando en alguna parte. Esto ya no debería de sonar, Víctor, porque recordemos que en 2019 Luis Elizondo, que fue responsable durante muchos años del programa OVNI del Pentágono, sugirió en una entrevista a Fox News que esos restos existían y estaban almacenados en algún lugar. Pero bueno, además, Leslie King, en una entrevista que también tuvo con el senador Harry Reid, Harry Reid ya dijo creer que se habían producido choques de vehículos de otros mundos y que los materiales recuperados habían sido estudiados durante décadas en secreto y a menudo por compañías aeroespaciales bajo contratos gubernamentales. Casi nada lo que dijo el senador Harry Reid, ¿eh? Lo repito. Se habían producido choques de vehículos de otros mundos y que los materiales recuperados ya estaban siendo estudiados durante muchas décadas en secreto y que solía ser hecho por compañías aeroespaciales bajo ciertos contratos gubernamentales. Tengo que decirte que al día siguiente de publicarse este artículo en The New York Times se tuvo que agregar una pequeña corrección y digamos que el artículo pasó a quedar de la manera de: el senador Reid no creía que los escombros de los accidentes se hubieran asignado a contratistas militares privados para su estudio. Él lo que creía era que los ovnis podrían haberse estrellado y que de ser así deberíamos estar estudiando las consecuencias. Recordemos además que este propio senador también intentó obtener una aprobación clasificada del Pentágono para ir a una base a visitar, y también lo entrecomillo mucho, a alguno de estos restos, pero que no le fue aprobada la solicitud. Así es que, bueno, están estudiando unos materiales que casualmente se han entrelazado con el mundo OVNI, con el fenómeno OVNI,
esta periodista, que es una periodista reputada, o sea, no estamos hablando de una cualquiera, ¿no? Lleva muchos años, ya te digo que es una veterana reportera, sobre todo incidiendo en este tipo de casos ovnis, que tiene ciertas conversaciones con cierta gente, ¿no? de Estados Unidos, y al final esto es lo que nos queda. Ella dice que llegó a ver esas diapositivas no clasificadas de vehículos que se habían estrellado. Ya recordamos lo de Luis Elizondo, lo de este senador y el bueno de Nolan y Jacques Vallée, que están estudiando ciertos materiales que no se sabe de dónde han salido y que creen que pueden ser de aterrizajes OVNI, ¿no? Pues bueno, voy a estar atento a ver qué más sabemos de esto, porque esto, desde que nos salió el anuncio de esos famosos expedientes que nos va a enseñar la Marina de Estados Unidos de los aliens, pues todo esto se nos ha ido un poco de las manos y se nos ha precipitado. Así es que habrá que estar atento también a ver qué descubren el bueno de Jacques Vallée y Gary Nolan. A saber con qué tipo de tecnología nos van a sorprender cuando hagan ese anuncio de lo que sea OVNI, de lo que nos vayan a decir en realidad. Bueno, pues Javier, hablando de tecnología, nos vamos a hablar ahora de la tecnología de blockchain que van a intentar, ¿no?, solucionar nuestro problema en realidad con el CO2 en este planeta, que es un problema que, bueno, que tiene fácil solución, pero es un tanto difícil porque sería pelear contra la industria y contra un montón de paredes que se van a encontrar, o muros de hormigón más bien, que son infranqueables. Cuéntanos, Javier. Pues sí, bien, como bien has dicho, mira, esto es un artículo que encontré de Pablo Criado Boado, que es físico informático y además es máster en gestión de innovación, y es el que ha propuesto esta tecnología blockchain para solucionar, o por lo menos intentar solucionar, este problema con el CO2. Hay una verdad, Víctor, y es que hoy en día tecnológicamente la biosfera no se puede replicar. Sí que es verdad que podemos colaborar con ella, ¿no?, digamos, para restablecer esa simbiosis, ¿no?, entre la sociedad humana y el medio ambiente, integrando o intentándolo, ¿no?, varias soluciones tecnológicas con ese sistema de registro blockchain como ese elemento vertebrador, ¿no? Digamos que esto se basaría en un diseño tecnológico con bajo coste de uso, pero que al final acabaría reportando beneficios, ¿no? La biosfera, como bien sabemos, ¿no?, forma parte de ese complejo sistema de carbono planetario, ¿no? Un sistema cuyo equilibrio mantiene el carbono atmosférico, ¿no?, ese carbono inorgánico, el CO2, en niveles que son compatibles para la vida, o al menos con la vida tal y como ya ha estado organizada durante estas últimas decenas de millones de años. De hecho, desde mucho antes de que nosotros apareciéramos en escena, ¿no?, hace unos 300.000 años. En ese sistema de equilibrio, ¿no?, la biosfera cumple un papel muy importante, que es almacén de carbono, ¿no?, en forma de carbono orgánico, que son esas moléculas de hidratos de carbono que forman parte de todo lo que está vivo o de todo lo que es materia leñosa, ¿no? Todo, la madera. La madera emite mucho carbono orgánico, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que si esos equilibrios se rompen hasta el punto de que, por ejemplo, los océanos liberaran un pequeño porcentaje de esa gran cantidad de carbono que tienen almacenado, la cosa se podría poner muy fea, especialmente para las especies que están en la posición elevada de la cadena, de la cual nosotros somos la cúspide. Hay que decir que hoy en día, como ya te he dicho, el ser humano no posee capacidad tecnológica a escala planetaria. Todavía no contamos, Víctor, ni de lejos con la capacidad tecnológica para poder establecer un sistema artificial de equilibrio, ¿no?, que sustituya al que, digamos, mantiene esta biosfera, atmósfera y océanos, ¿no? Sencillamente aún no poseemos suficiente control sobre la energía. En primer lugar, te tengo que contar, Víctor, que según el informe de la IAE, que es la International Energy Agency, ¿no?, la Agencia Internacional de Energía, la producción energética mundial durante 2018 ascendió a 14.421 MTOE. ¿Y qué es el MTOE? Pues mira, el MTOE es una unidad que le dan los expertos y que significa
million of tons of oil equivalent. Y si te lo digo en castellano, es la cantidad de energía químicamente utilizable que hay en 1 millón de toneladas de petróleo. Te vuelvo a decir el dato ahora que sabemos qué significa esto. La producción energética mundial durante 2018 ascendió a 14.421, digamos, millones de toneladas de energía que se puede medir en millones de toneladas de petróleo. Eso es el 81% con origen de combustibles fósiles. Esa cifra lo que dice, digamos, lo que cuantifica es nuestra capacidad, ¿cómo lo digo?, tecnológico-energética hoy en día, actual. En segundo lugar, el sistema climático y biológico de la Tierra está fundamentalmente alimentado por 3 fuentes de energía, ¿no? El Sol, calor geotérmico y gravedad, tanto terrestre como lunar. Pues bien, vamos a olvidarnos de las 2 últimas y quedémonos solamente con la contribución solar. La cantidad de energía que emite el Sol, ¿no?, que recibe la Tierra del Sol, es de 4,16 MTOE. Vuelvo a repetir, ¿no? El MTOE es la cantidad de energía químicamente utilizable que hay en 1 millón de toneladas de petróleo. Pues bien, el Sol nos emite 4,16 cada segundo, o lo que sería lo mismo, 131 millones de MTOEs al año. Si hacemos una división fácil, vemos que nuestra actual capacidad tecnológica de producción de energía es más de alrededor, Víctor, unas 9.000 veces inferior a la cantidad de energía que el Sol pone al servicio del sistema climático y biológico, ¿no?, de la Tierra. Aun suponiendo que solo la mitad de esa energía llegue a entrar eficazmente en la maquinaria climática, ¿no?, y biológica de la Tierra, la cosa estaría, yo creo que muy clara, ¿no? Estamos todavía muy lejos de poder convertirnos en algo que se pareciera a un tecnólogo climático, ¿no?, a sistema, digamos, a nivel global. De hecho, para que sea más fácil, en vez de toda esta retahíla de números que acabo de decir, voy a decirte que solo vamos a poseer esa capacidad, ¿no? Digamos que vamos a ser capaces de controlar ese clima o esos ecosistemas a nivel global cuando nuestra producción de energía sea comparable a la aportación solar. Y eso queda todavía muy, muy lejos, ¿no? Digamos que si después de todo esto que te he dicho, si la solución existe, ¿cuál sería? Pues pasaría por, digamos, colaborar con la biosfera, ¿no? Digamos que la pregunta sería ¿por qué no nos apoyamos en las plantas o en las algas, ¿no?, y en todos estos organismos capaces de crear su propio alimento a partir de la luz solar? Todos son muestras naturales, ¿no?, digamos, aliadas, además, en el reto de bajar esa concentración de CO2 atmosférico por debajo de la zona roja de peligro en la que hoy en día ya nos encontramos. Como bien sabemos, dichos organismos poseen ese mecanismo natural de fijación de carbono que todos conocemos como la fotosíntesis. Ese mismo mecanismo a través del cual consiguen alimento. Pues las plantas así, gracias a la fotosíntesis, consiguen glucosa. Este proceso que la evolución patentó hace alrededor de unos 2.600 millones de años y que hay que decir que desde entonces, aunque la evolución sea muy creativa, todavía no ha sido capaz de mejorarse, ¿no? Por tanto, digamos que la solución completa y definitiva pasaría por crear un sistema que, siendo económicamente viable, resultara además medioambientalmente viable y, de ser posible, también socialmente viable. No hablaríamos solo de conservar. El modelo de conservar, que ya fue concretado por una iniciativa que lanzó la UNESCO de creación de reservas de la biosfera, es útil y hay que decir que es muy necesario. Pero digamos que lo que se habla en este artículo es de complementar ese modelo con otro que fuera aún más ambicioso, ¿no? El establecimiento de esa sociedad que te decía al principio, humano-medio ambiente, ¿no? Tal y como se mueve el mundo, podríamos establecer como certeza que ninguna actividad humana incapaz de reportar valor económico se puede llevar a la práctica de forma sostenible con el tiempo. Por tanto, digamos que para una actividad que genera cierto valor medioambiental sea realizable, debe además producir algo de valor económico. Y justamente lo que nos dice nuestro amigo en este estudio es eso de lo que se trata, ¿no? Por un lado, que el CO2 es un problema reconocido, ¿no? Tanto que
que la fijación de los carbonos es algo a lo que se le ha dado hoy en día, ya tiene valor económico vía los mercados, esos derechos de emisión de CO2, ¿no? Por otro lado, los bosques, que son importantes almacenes de CO2, no solo cuando crecen, ¿no?, sino también durante toda la vida de un bosque, siempre y cuando el bosque sea adecuadamente cuidado, de tal forma que se mantenga esa actividad dinámica que tienen de fijación de carbono. Por lo tanto, un bosque adecuadamente cuidado sería susceptible de generar ingresos, además de por otras vías, mediante esa fijación de carbono que se va a llevar a cabo en él y que hoy en día ya tienen valor económico por los mercados, ¿no? Digamos que esto debería servirnos como una especie de punto de palanca para poder reinventar todas las actividades socioeconómicas forestales desde la perspectiva de un beneficio económico que poco a poco vaya siendo potenciado, ¿no? Según los datos ofrecidos por el Instituto de Investigaciones Agrarias, los bosques españoles, Víctor, fijan alrededor de 120 millones de toneladas de CO2 al año. El 37% del total de emisiones de CO2 se producen en España, la producen estos bosques. En ese sentido, el papel de esta infraestructura tecnológica que sustente, digamos, esta iniciativa sería certificar de forma viable la cantidad de carbono que sale adicional y que además se fija cada bosque en un periodo determinado de tiempo, ¿no?, por causa de la intervención humana. Esa sería la base de todo, ¿no? Factor clave adicional sería que tal certificación se pudiera conseguir con un coste bajo, digamos, de forma que no se vaya lo comido por lo servido. Hay que decir que conseguir esto no es nada fácil, pero sí que es verdad que es posible, pero requiere la integración de varias soluciones tecnológicas, entre las que ellas sería ese sistema de registro, ¿no?, de blockchain, porque dicho registro, digamos, que funcionaría como un sistema de contabilidad, digamos, de fijación de esos valores de CO2 y que tendría su propio certificado y que no se podría manipular. Sería una especie de diario público en lo que a carbono se refiere. Porque un bosque que llegara a generar beneficios económicos sería un bosque que se cuida y se protege. Y un bosque que se cuida y se protege, al final es un bosque que genera beneficio medioambiental, y por ahí podría estar esa primera toma de contacto que tendríamos que tener para poner a cabo la tecnología blockchain en esta ayuda a la biosfera, porque si no, al final esto se nos va a ir de las manos, y como no se empiece a intervenir, aunque sea poniendo esta especie de aranceles en los bosques, que como ya te he dicho, hoy en día ya están marcados, ¿no?, por mercados y ya tienen un dinero, tienen un coste, dan un beneficio, es lo que hay que empezar a hacer a escala mundial para no seguir rebasando esa delgada línea roja que ya estamos rebasando en cuanto a CO2 se refiere. Pero te das cuenta que, Javier, que al final, si no hacemos algo que nos dé beneficios económicos, no merece la pena. O sea, da igual que el planeta se vaya al traste, da igual que la vida corra peligro de las personas, de cualquier ser vivo en general, en realidad, da igual. O sea, si no da un beneficio económico, no merece la pena ni siquiera el planteárselo, Javier. Ahí está el tema, por eso te digo que esto parece ser que sí podría dar un beneficio económico. Por eso este artículo de Pablo Criado, que se ve que le ha dado bastantes vueltas, y él dice que llegado el momento, de aquí se podría generar un dinero. Se podría generar un dinero por esas medidas que se establecen de CO2 limpiadas por cierta cantidad de bosques, ¿no? Y entonces él cree que obviamente, como estamos en esta sociedad capitalista que todos se mueven por el dinero, pues a ver si entrando por aquí empezamos a poner un poquito más de remedio. Bueno, te pregunto, no sé si lo habrás mirado o no, Javier, ¿realmente da mucha rentabilidad? Porque yo creo que esa va a ser la clave, es decir, si dan mucho dinero, se van a volcar con eso, como de para comer y pasar el día, como quien dice, me da a mí que estamos jorobados. No, claro, no. Por eso en una parte del artículo de Pablo Criado, la primera cosa que nos dice es que no se tiene que ir lo comido por lo servido. O sea, tiene que generar más beneficio, porque si no, al final nos metemos en el grupo que tú has dicho. Si no da bastante beneficio, no se va a hacer. Pero él cree que manteniendo los bosques adecuadamente cuidados y, obviamente, protegiéndonos de incendios y todo ese tipo de cosas, y dando más vida, ¿no?, a bosques que se están yendo,
sí que podría llegar a generar un beneficio económico bastante interesante. Bueno, si no llega y nos estamos metiendo en donde nos llaman, ¿no? Pero si no llega el listo de turno y le apetece montar ahí un campo de golf, una urbanización de lujo, etcétera, etcétera, bueno, pues estaremos salvados. En fin, es lo que hay. Al final, claro, que al final eso tienes razón, porque al final eso es dinero inmediato, no es a largo plazo. Efectivamente. Es que es eso, como tú has dicho, somos hace ya mucho tiempo una sociedad capitalista y solamente miramos nuestro ombligo y se acabó y ya está. Y si tenemos beneficio, pues es lo que hay y ya está. Me importa poco o nada lo que le pasen a los demás. Y por desgracia, estamos, yo siempre lo he dicho, ¿no? Estamos evocados a la desaparición tarde o temprano porque no vamos a cambiar. No somos capaces de aprender. Y no somos capaces, me incluyo yo, porque al final, de una manera u otra, todos siempre aportamos, ¿no?, nuestro pequeño granito a la destrucción, aunque lo hagamos inconscientemente, manejando nuestros coches, etcétera, etcétera, cualquier manera, pero siempre al final, de alguna manera u otra, siempre perjudicamos a todo esto. Así que nada, Javier, esperemos que esto de miles y miles de millones de euros, pues, perdóname, pero cosa que dudo, vamos, y nada, y estemos salvados. Así que nada, Javier, un placer como siempre, unas noticias interesantes y nada, que tengas una muy buena semana y nos vemos el próximo programa, Javier. Claro que sí, Víctor, un abrazo para ti y todos los oyentes. Venga, un abrazo, cuídate. Los campos de concentración nacieron en los lugares en donde los dirigentes nacionalsocialistas llevaban a los disidentes políticos, a los judíos, a los gitanos y a personas con deficiencias físicas o psíquicas, a ellos e incluso a sacerdotes de diversas religiones. En un principio estos campos se ubicaron exclusivamente en Alemania, pero posteriormente se desplegaron por toda Europa en general y creo recordar que había cerca de 15.000 campos en total repartidos por toda Europa. Existen diferentes tipos de campos, los denominados como prisión, los de concentración, los de trabajo y por último y el peor de todos era el de exterminio. En los dos primeros, bueno, pues la dureza era algo menor y de trabajo y lo que es la cantidad de fallecidos era bastante menor con respecto a los campos de trabajo o los de exterminio, en donde, bueno, en los de exterminio ya sabemos que la cámara de gas agilizó muchas de estas ejecuciones. Hoy nos va a visitar una amiga llamada Mónica González Álvarez, que nos va a hablar de la vida de 11 mujeres españolas que vivieron un verdadero calvario dentro de alguno de estos campos de concentración. Hoy nos viene a hablar de su libro Noche y niebla en los campos nazis, de la editorial Espasa. Hola Mónica y bienvenida a Misterioso Universo La Red. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues con muchas ganas de hablar de estos temas de la Segunda Guerra Mundial, que no sé a nuestros amigos que están escuchando, pero a mí me apasiona todo lo referente a los nazis y todo lo que engloba a ello. Pero bueno, vamos, antes de hablar un poco de este libro tan interesante que ha caído en mis manos, te voy a presentar, Mónica.
Bueno, Mónica González Álvarez es periodista, escritora, es guionista de radio y de televisión. Participa en el programa de radio Madrid Directo, donde también tiene una sección en el periódico La Vanguardia llamado Las caras del mal, y además es autora de otros libros llamados Guardianas Nazi, El lado femenino del mal, Las caras del mal y Amor y horror nazi. A juzgar por tus libros que acabo de mencionar y por el libro del que hoy vamos a hablar, te apasiona la historia que engloba al mundo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Cómo surge este gusto en ti por la historia de la Segunda Guerra Mundial del nacionalsocialismo? Bueno, pues porque al final es una parte de la historia que, aunque se ha hablado muchísimo, hay documentales, películas, libros y demás, es verdad que hay otra parte importantísima de la que no se habla nunca. Entonces, para mí es un momento fascinante de la historia que hay que escudriñar, que averiguar y que sacar a la luz, porque hay mucha gente que ha querido ocultar algunos de los hechos terribles que han sucedido, ¿no? Toda mi investigación comienza hace prácticamente 10 años con Guardianas Nazis, el lado femenino del mal, que es el primer libro que yo publico sobre la temática del Holocausto, que habla de las carceleras en los campos de concentración y de cómo estas mujeres también asesinaban impunemente y macabramente a los prisioneros y prisioneras que estaban en los campos de concentración. Y a partir de ese momento es verdad que enlazo diferentes investigaciones, ¿no? Luego llega Amor y horror nazi, que son historias reales de los campos de concentración, donde hablo de la parte más amable, de cómo alguien se puede llegar incluso a enamorar en un campo de exterminio. Y en este último, Noche y niebla en los campos nazis, que son historias reales también de españolas que sobrevivieron al Holocausto, me adentro en la parte española, ¿no? Sobre todo en la parte femenina de las deportadas que sufrieron esta tragedia tan gravísima como es el Holocausto. Todos estos 3 libros, luego he escrito otros más de temática de crímenes, porque yo me dedico en La Vanguardia a la temática de sucesos y tribunales. Es verdad que todos tienen un punto en común, que es el Holocausto, ciertamente, pero cada uno se puede leer de una manera independiente, no hace falta leerse uno primero y luego otro, no es una trilogía como si fuese una novela. Por tanto, es verdad que todos tienen el denominador común, que es el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pero si cabe en este último sería como la conclusión, ¿no?, de los 2 anteriores, sobre todo porque en el primero, en Guardianas Nazis, también toqué brevemente a la biografía de 4 mujeres españolas, y ahora, evidentemente, pues lo que he hecho ha sido ampliar mucha más documentación y hacer un libro al final de 11 capítulos y 500 páginas. Vale, Mónica, pues si te parece, empezamos la entrevista hablando de los Noche y Niebla. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué las llamaban así? El término de Noche y Niebla quería decir que cuando entraban a los campos de concentración eran deportados de forma masiva, no se les registraba. Es verdad que cuando llegaban normalmente los prisioneros, los trenes famosos de ganado a los campos, había un grupo de SS a la entrada del campo que registraba en fichas determinadas, ¿no?, el nombre, apellido, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en este caso los Noche y Niebla o las Noche y Niebla no aparecían en ningún tipo de registro de los nazis. Aparte, ese calificativo, esa NN, se descosía en el vestido o en la camisa del prisionero o de la prisionera, y eso significaba que la persona estaba destinada a desaparecer, es decir, estaban directamente destinados a la cámara de gas. Aparte de sufrir toda clase de vejaciones y torturas y, evidentemente, pasar hambre o enfermedades, esos prisioneros estaban únicamente destinados a ir a morir, a ser exterminados. Además, el término procede El Oro del Rin, que es una ópera de Wagner, además es un compositor, como sabemos, alemán, al que Hitler tenía muchísimo aprecio y le gustaba muchísimo. Entonces él recoge esa terminología de Noche y Niebla, de ese Oro del Rin, de uno de los cantos que se llama así, porque quería de alguna manera emular esa noche que sería la muerte, digámoslo así, metafóricamente hablando, y la niebla sería el color grisáceo del humo que sale por la chimenea del crematorio. Sería más o menos la traducción que podríamos decir metafóricamente hablando. Y además Hitler, como lo tenía todo tan medido y tan ideado y fijado, utiliza también esa terminología de Noche y Niebla
para realizar toda clase de deportaciones masivas, ocultas, sin registros, como decía, bajo la ley. Es decir, él firma un decreto ley que se llama Noche y Niebla, y desde el año 41 pudo trasladar a miles de personas, sobre todo a personas en contra del régimen, a disidentes políticos, y llevarlos a los campos de exterminio directamente, como digo, para aniquilarlos. Dentro del campo de concentración donde te centras en este libro, que es el campo de Ravensbrück, había un médico conocido, bastante conocido, vamos, que se llamaba Karl Gebhardt. Sí, perdonadme por el alemán porque no me... Sí, tranquilo. Vale, no lo tengo muy dominado. Bueno, pues a este médico es al que muchas de estas mujeres tuvieron la desgracia de llegar a conocerlo, porque a este hombre se le considera como un clon o el hermano gemelo, ¿no?, del ángel de la muerte. ¿Qué tipo de experimentos y aberraciones llevaron a cabo con estas y estos prisioneros? A ver, este hombre sobre todo estuvo en el campo de Ravensbrück mayoritariamente. Era el presidente, que esto es importante, el presidente de la Cruz Roja alemana. Por lo tanto, el cargo era muy importante, no era una eminencia en aquel momento. Pero este hombre se dedicaba en el campo de Ravensbrück a experimentar médicamente con las mujeres y hacía varias cosas. Por ejemplo, cortaba los tendones o los brazos o las piernas, los huesos, para luego volver a coserlos y ver cómo de alguna manera se solidificaban, ¿no? De nuevo, se volvían a juntar estas partes del cuerpo, a ver cómo se volvía a curar esos tejidos óseos o de tendones. Llegaba incluso a hacer rajas heridas en las piernas para ver si cicatrizaban perfectamente, para descubrir si metiendo a lo mejor incluso algún líquido en esas piernas podía tener algún tipo de infección. Es decir, quería comprobar cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Como también hacía el doctor Mengele. Y cuando digo doctor, para mí no eran doctores, porque por mucho que tuviesen la licenciatura de médicos, eran matasanos en realidad. Totalmente. Este hombre también, el doctor Gebhardt, provocaba toda clase de infecciones a las mujeres, las esterilizaba con algún tipo de líquido que inoculaba con alguna inyección. Algunas de las mujeres, incluso de estas deportadas que aparecen en el libro, hablaban de como una especie de color gris, de color amarillento, ¿no?, que les bajaba por las ingles. Entonces, al inocular ese tipo de líquido, lo que provocaba era que se les retirase la menstruación. Y cosas de la vida, es verdad, que esa paradoja les llevó a estas mujeres que perdieron la menstruación, es decir, que les retiraron obligatoriamente la regla, a vivir, porque la regla, es verdad, el periodo nos hace a las mujeres mucho más débiles, tendemos mucho más a las infecciones, a estar peor físicamente. Y esas mujeres que seguían teniendo la menstruación en los campos terminaban muriendo. En cambio, aquellas que sufrieron este tipo de experimentación, curiosamente, sí que lograron sobrevivir, como es alguna de nuestras protagonistas. Aparte de este tipo de esterilización, llegaron incluso a vaciarlas el útero, no solamente porque habían sido previamente violadas por los nazis, que era también una de las victimizaciones que sufrieron las mujeres, ¿no?, el tema de las agresiones sexuales por parte de los nazis, sino también porque de esa manera evitaban que la mujer se quedase embarazada y, por tanto, tuviese un hijo, ¿no?, y se perpetuase otra raza que no fuese el aria. Entonces, de esa manera lo que hacían era evitar y aniquilar cualquier tipo de raza distinta a la alemana. Mónica, ¿has tenido la oportunidad de poderte entrevistar con alguna de estas testigo directa? No, porque fallecieron ya todas hace unos años. No tuve la oportunidad, desgraciadamente, me hubiese encantado, pero sí que he tenido la oportunidad de poder charlar con sus familiares, con los hijos, nietos y sobrinos de estas mujeres, que me han ayudado también a completar esa parte de la historia que no se conoce, no está escrita en los libros de texto ni en los libros de historia, que no aparece porque esas mujeres a lo mejor no lo contaron en aquel momento, pero sí lo trasladaron verbalmente a sus descendientes, y yo creo que esa parte también, aunque no estén ellas, me lo hayan contado directamente, ese legado que han dejado sus familiares ha sido también clave para que este libro sea objetivo, contrastado y sobre todo sea un libro cercano y que transmita emociones. Y pregunto, la mayoría de los familiares de estas prisioneras conocían perfectamente las historias. Es decir, había algunas personas que, no sé, sus madres, sus abuelas, sus tías, le habían ocultado todo este pasado suyo.
la mayoría quería ocultarlo. Es decir, hay en este libro, en Noche y niebla en los campos nazis, hay como 2 tipos de protagonistas. Aquellas mujeres como por ejemplo Olvida Fanjul, Elisa Garrido o Alfonsina Bueno, que decidieron desterrar de su memoria y de sus recuerdos cualquier vivencia del Holocausto, ¿no? La tragedia que habían vivido. No querían volver a hablar del tema y se lo escondieron a sus familiares, aunque algunos de ellos sí que lo sabían, pero nunca lo quisieron contar. Y hay otra parte de estas mujeres, otra parte de estas protagonistas, que gracias a ellas conocemos muchas cosas, que sí que decidieron contar su vida en conferencias, en charlas, pero es verdad que es curioso que sus familiares me contaban y me cuentan, ¿no?, que las partes más truculentas o abominables que sufrieron en el Holocausto, en los campos, no se las contaron directamente. Imaginamos e imagino que para evitar cualquier tipo de sufrimiento, porque claro, escuchar de boca de tu madre, de tu abuela o de tu tía cómo le habían pegado una paliza, torturado o retirado la menstruación a base de experimentación no es agradable. Entonces, esas personas conocían algunos detalles más truculentos en esas conferencias. Eso sí, ellos conocían casi al 100% todo lo que habían sufrido estas mujeres, estas protagonistas, y también quisieron, a la muerte de estas mujeres, compartirlo con el resto de personas, en este caso conmigo, que tuvieron una generosidad enorme a la hora de compartir cualquier experiencia que habían vivido, anécdotas, porque es verdad que dentro de los campos de concentración hubo mucha miseria, pero también hubo momentos, digamos, de esperanza, ¿no? En esos momentos en los que las mujeres se unían en grupos, en familias, tejían redes de solidaridad para ayudarse, para darse cariño, darse amor, abrazarse, para incluso practicar cualquier idioma, intercambiarse recetas de cocina, reírse, porque también se rieron, porque es verdad que en el Holocausto hubo, como digo, fue un infierno, pero también hubo rayitos de esperanza y de luz. Y todo eso, aquellas que decidieron contar lo que pasaron por alto ese trauma mental y decidieron aferrarse a la fortaleza de su vivencia, de su supervivencia, pues podemos conocerlo a día de hoy y yo he tenido suerte, la verdad, Víctor, porque al final he podido conseguir la mayor documentación posible para un libro que no es un libro de política, es un libro de personas, de mujeres que sufrieron una tragedia terrible, que no la superaron nunca, porque el Holocausto no se supera nunca, como tampoco se supera la muerte de alguien a quien quieres, pero que lograron sobrellevarlo para rehacer sus vidas y para encima enseñarnos a los demás, a las generaciones venideras, a que tenemos que luchar por la libertad, luchar por la tolerancia, el respeto, la diversidad, la democracia, la igualdad, el feminismo, para luchar por todo aquello que nos une y no luchar contra aquello sobre todo que nos desune, como es el odio y la crispación. Y bueno, esto quizás es una pregunta un poco más personal, ¿no? ¿Crees que por todo esto que acabas de mencionar, o sea, la lucha por la libertad, por la igualdad, por los derechos, ¿crees que por este tipo de cosas es por lo que no aparecen en muchos libros de historia, todas estas historias, nunca mejor dicho? Bueno, yo creo que también porque son mujeres. El papel de la mujer tanto en la Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial fue un papel muy secundario o terciario, por lo tanto siempre se le ha dado más voz al género masculino y ha habido mucho machismo en ese tema y las mujeres, verdad, que han estado relegadas, como digo, a ese segundo plano y han tenido también mucho miedo a hablar, a contar lo que les ocurría. Pocas mujeres conocemos en España que se hayan atrevido a elevar la voz y a seguir luchando por aquello en lo que creen, ¿no? Y entonces yo creo que este libro es necesario precisamente por eso, para que nadie acalle sus voces, para que todos, en este caso, en mi caso, por ejemplo, a nivel literario, lo plasme en un libro y llegue a cualquier parte del mundo para que cualquier persona pueda leerlo y pueda sentir aquello que ellas sintieron y sobre todo para que quede un legado, porque yo creo que si estas mujeres ya han fallecido, como digo, ¿no? Y a medida que van falleciendo todas las personas que sufrieron el Holocausto, se va perdiendo la historia. Si no llegamos personas como yo, como otros profesionales de los medios de comunicación y seguimos apuntando las historias, contándolas, escribiéndolas e investigando, eso llegará a un momento en el que se pierda y yo creo que sería muy duro que se perdiese, ¿no? Yo creo que a estas mujeres les debemos el que se siga escuchando sus enseñanzas y el que se siga perpetuando su memoria, que no caigamos en la desmemoria. Así es que al final si no conocemos nuestro pasado, ¿no? Vamos a tropezar eternamente en la misma piedra tantas veces como
queramos, casi como quien dice. Y ya por último, ya para terminar, Mónica, me consta que has visitado algunos o algún que otro campo de concentración. No sé si a lo mejor en este caso es el de Ravensbrück, ¿puede ser? Sí, visité, es el único campo que he visitado, el de Ravensbrück. Lo visité unos meses antes de la pandemia, en enero de 2020. Fue la primera vez que yo logré pisar un campo de concentración porque me atreví, no me sentía capaz anímicamente de hacerlo, porque es un viaje al terror y al infierno que no se lo deseo a nadie, y de ahí sales muy tocado psicológicamente. También luego he salido tocada psicológicamente al escribir este libro, y pagas un peaje personal, ¿no? Al final por escribir ese tipo de historias tan terribles y que además son reales, porque cuando uno se inventa hace una novela, aunque se refleje parte de la realidad, no es lo mismo, ¿no? Pero trabajar con historias tan reales que podría haber sido mi madre, mi abuela o mi hermana es terrible, ¿no? Y cuando visité este campo, como digo, en enero de 2020, fue un choque brutal, ¿no? Fue darme de bruces con la realidad y sobre todo intentar sentir lo que ellas sintieron, ¿no? Y el pisar la misma tierra en las que ellas estuvieron, en las que estas mujeres estuvieron, fue clave, yo creo, para que el libro sea como es, ¿no? Que sea un reflejo fehaciente de una realidad terrible, y sobre todo para aportarle esa dosis también emocional, para que la gente cuando lea el libro se emocione, llore, se ría. A mí no me gusta pasar de puntillas cuando hago un libro. Me gusta que los lectores me digan que les ha llegado al corazón y que se han llegado a conmover, ¿no? Yo creo que es uno de los éxitos, digámoslo así, de los libros que yo hago, que al final busco que la persona empatice con la historia, que se meta de lleno y que si además le gusta, que siga investigando, ¿no? Que logre continuar esa historia de otra manera. Una parte de estos libros es educar, conseguir que incluso los chavales lean este tipo de libros para que aprendan, y sobre todo, como digo, entretener, pero emocionar sobre todo a la persona que lo está leyendo. Bueno, yo he de decirte que aparte de que me ha encantado el libro, has hecho y eres la culpable de que me haya comprado el de Guardianas Nazi también, ¿eh? Así que, muchas gracias, Víctor. Nada, hombre, a ti, así que... Pues nada, pues Mónica, muchísimas gracias por dejarte caer por el programa. Queridos amigos, Mónica ha venido a hablar hoy del libro Noche y Niebla en los campos nazis, de la editorial Espasa, y en él, pues como habéis visto, nos vamos a encontrar, como dice en su contraportada, historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Mónica, ¿formas de contacto y redes sociales donde podamos encontrarte? Lo más fácil para contactarme es a través de mi página web, www.monicagalvarez.com, que ese es mi nombre de guerra a nivel literario, y allí podrán encontrar no solamente los libros, sino también las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, cualquier forma, incluso el correo electrónico, por si me quieren enviar un correo electrónico y explicarme algo, contarme algo, preguntarme cualquier cosa, cualquier duda, o incluso, pues, pedirme algo, alguna cosa, que hay gente que incluso me pide, oye, cuando hables de tal tema de las deportadas, recuerda que en tal ciudad pasó tal. Entonces, bueno, pues hay cosas que a veces me aportan los lectores que pues, no se me ha ocurrido en ese momento contarlo, y eso es importante también. Wow, qué buenos son nuestros oyentes, amigos y tal, ¿no? Que siempre están... Esta es la última. Sí, aparte, exactamente. Y al final es verdad que uno no llega hasta a todos lados. Y al final sacas un buen compendio y con esa ayuda, la verdad que viene genial. Mónica, muchas gracias de nuevo por venir al programa. Y nada, me gustaría tener otra vez por el programa para hablar de Guardianas Nazis. Vale, genial. Fantástico, cuando queráis. Perfecto, pues gracias. Muchas gracias. Víctor. Un abrazo, Gracias. chao. Ahora es momento de la parte que menos me gusta del programa, la despedida. En ella siempre os menciono las redes sociales y formas de contacto, y hoy no va a ser diferente, pero sí que quiero que me prometáis una única cosa antes de recordaros esas formas de contacto.
que vais a disfrutar de este verano como nunca antes lo habéis hecho. El verano pasado fue un tanto extraño y, ¿por qué no?, lleno de miedos, porque no sabemos mucho acerca de este maldito virus que asola el planeta al completo. Sinceramente creo que hoy tampoco sabemos mucho más que entonces, solamente pues lo que nos van contando los medios, y nos lo tenemos que creer a pies juntillas. Hoy en día ya llevamos cerca de un mes, cerca de un mes aproximadamente, sin el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Y bueno, pues eso puede ser un síntoma, ¿no?, de que empezamos a retomar un poco esa normalidad que tanto ansiamos. Igualmente, yo no bajaría la guardia, sinceramente, porque quién sabe, quizás todo esto sea una prueba más para ver qué tal reaccionamos ante el virus, quitándonos esta protección. Tener en cuenta que con el coronavirus siempre hemos ido un poquito a ensayo y error, y quizás esta vez sigamos igual. Y ahora sí, me toca recordar las formas de contacto y redes sociales donde estamos bastante presentes. Como redes sociales nos podéis encontrar en Twitter como @universored, en Facebook como Misterioso Universo en la Red. Allí también podéis encontrar un perfil asociado a la página del programa, que sería el mío, el de Víctor Pérez. Y también un último lugar como red social sería la de Instagram, donde nos podéis encontrar como Misterioso Universo en la Red. Como formas de contacto, bueno, pues a través del Gmail del programa, que es misteriosouniversored@gmail.com, a través del WhatsApp 689 80 96 32, acordaos de añadir más 34 si os encontráis fuera de España, y también podréis uniros al grupo de Telegram que encontraréis en la descripción. Os deseo una muy muy buena semana, que tengáis un estupendísimo verano, y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.